Pues aquí, ¿qué tenemos aquí, hermanos? Ustedes ya habían hecho esta lectura, yo creo, antes, ya saben cómo ha sucedido este acontecimiento. Como contexto, pues tenemos a Gedeón. La primera parte de Gedeón, estaba Gedeón preocupado, la exposición a nuestro hermano Ges. El pastor Ges la semana pasada decía que, bueno, exponía sobre este tema de Gedeón, ¿verdad? De cómo Gedeón estaba angustiado, preocupado, qué iba a suceder, cómo iba a pelear con todo este ejército, qué iba a pasar, ¿no? Y hoy en esta ocasión, pues, el título de esta, bueno, estamos viendo cómo Dios preparó a 300 hombres, ahorita lo vamos a explicar un poco sobre esto, pero más que nada, el énfasis de esta escritura, hermanos, de esta porción bíblica, la idea central es que Dios reduce al hombre para que toda la gloria de la salvación le pertenezca solamente a Él. Por ejemplo, en los 300 que Él escogió, después de 22,000, ¿verdad?, que estaban, se reducen a 10,000, luego al último a 300, para mostrar su gloria, para que Dios siempre está mostrando que la victoria es de Él. La victoria no es de nosotros. Todas las guerras, las luchas, las batallas, lo que pasamos en nuestra vida, a veces decimos por la gloria mía, ¿no? Porque yo me esforcé mucho, pero sinceramente la victoria es del Señor. Y ese es el título de hoy. Y es todo lo resumido en todo este capítulo 7, la victoria es del Señor. Y permítame explicarle, por ejemplo, aquí Jueces nos muestra la verdad que quebranta el orgullo humano. Porque siempre nosotros queremos el yo lo hice, es por mí, pero sinceramente aquí Dios quebranta. En el capítulo 7 vemos que Dios fortalece la fe del pueblo. El Señor salva de tal manera que toda la gloria le pertenezca exclusivamente a Él. ¿Cómo iba a ser posible que con 300 hombres hubiera podido obtener la victoria por naturaleza? Ahí muestra Dios su poder. Lo que sí se ve aquí en Jueces 7 no es solo el relato de una batalla antigua, es una revelación del carácter de Dios. Dios es el soberano, Dios es el que salva, Dios es el que da la victoria. Dios redujo al ejército de Gedeón para que Israel no dijera, por mi propia mano yo lo vencí. Esta es la esencia de este capítulo. En otras palabras, Dios no solo quería dar una victoria, sino darla de una manera que destruyera toda jactancia humana. Que no dijeran, por mí los vencimos. Y aquí es donde el problema de Israel no era simplemente Madián, no era simplemente... El problema más profundo estaba en su corazón, inclinado a la autosuficiencia y al olvido de Dios. Y yo pregunto, ¿cómo está nuestro corazón hoy? ¿Cuánto tenemos a Dios en nuestro corazón? ¿Cuánto dependemos de Él? ¿Cuánto le damos la gloria a Él? Bien, hermanos. Aquí de la misma manera el Evangelio nos enseña que la salvación, hablando de la salvación, porque estamos hablando de una guerra terrenal, ¿verdad? De los 300 que juntó Dios para aquellos que lambieron de la manera de las características que los escogió en el río. Pero aquí lo más importante, hermanos, es que la salvación es enteramente del Señor. No solamente la victoria, sino la salvación. Y esto es lo que enfatiza aquí. El pecador no coopera con Dios aportando méritos, hermanos. Más bien viene a Cristo vacío, culpable e incapaz, hermanos, para recibir por gracia lo que no podemos recibir por nosotros mismos. La victoria es del Señor, la salvación es del Señor, la gracia es del Señor. Así desde Jueces hasta la cruz del Calvario, hermanos, la Escritura proclama una sola verdad. Una sola verdad, la victoria pertenece al Señor. Desde antes hasta el final. De manera, hermanos, que este pasaje no solo nos habla de una batalla antigua, sino que nos conduce al Evangelio de Jesucristo, donde vemos que la salvación es eternamente y enteramente de Él. ¿Se ha visto que nosotros decimos, bueno, yo creo en Jesucristo, pero, bueno, Jesucristo hizo toda la obra, yo creo, pero yo decidí decir que sí. Yo fui.
Hermanos, la gracia de Dios es la que nos hace decir que sí. La gracia de Cristo, porque toda la victoria es del Señor, la salvación es del Señor. Y si tú respondiste a un sí, fue porque Dios ya había puesto en tu corazón y te había dado vida cuando estabas muerto en tus delitos y pecados. De manera que la salvación le pertenece al Señor. Vamos a empezar con nuestro primer punto, hermanos. Dios debilita al hombre para exaltar su gloria. Dios tiene que hacer esto, si no nosotros nos exaltamos. Dios debilita al hombre para exaltar su gloria, para hacernos ver que Él es el Señor. El Señor declaró que el pueblo era demasiado numeroso, o sea, ahorita lo que leímos, y por esta razón no era estratégica, sino teológica. El Señor declaró que el pueblo era demasiado numeroso, ¿verdad? Números 2, vamos a leer Números 2, Jueces 2. Dice, ¿alguien lo que gusta leer? El 7:2, por favor. Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Gracias. Aquí a primera vista, hermanos, esto parece contrario a la lógica humana, ¿verdad? Porque en una batalla normalmente se necesita un ejército más grande para poder ganar, ¿verdad? Si vamos a pelear contra alguien, normalmente uno dice, no, ¿sabes qué? Vamos a juntar a aquel pueblo, júntatelos de aquel lado y vamos a ver cuántos para poder ganar. Y aquí Dios está haciendo lo contrario, está disminuyendo el ejército, ¿verdad? Entonces, a primera vista es contrario a la lógica humana. Sin embargo, Dios aquí estaba mostrando que el problema no era militar, no era algo que quería mostrar en forma humana, sino algo que Él quería mostrar su gloria para resaltar que Él es el Señor y la victoria le pertenece. Israel debía aprender que la victoria no vendría de su número, de su capacidad, de su influencia, mucho menos de Gedeón, ¿verdad? Y mostró esta verdad. Dios conoce el corazón del hombre y sabe que si Israel vencía con muchos soldados, ¿qué iba a hacer? Orgullecerse. ¿Qué iban a decir los vecinos por la grandeza de Israel, el pueblo de Dios? Pero por ellos, no por Dios. Así es que Dios tuvo que hacer todo esto, hermanos. Quita toda base de jactancia para que nosotros nos deja débiles, para que Él se muestre en su gloria y sepamos que solamente dependemos de Él y que sin Él nada podemos hacer, hermanos. Y esto en la actualidad también es algo aplicable a nosotros. Dios sigue siendo el mismo y nosotros seguimos siendo la humanidad igual, con un corazón pecaminoso, orgulloso, queriendo siempre ser glorificados y no glorificar a Dios. Pero bueno, hermanos, tenemos mucho que aprender de esto, ¿verdad? Dios humilla al hombre para que el hombre aprenda a depender completamente de Dios. Por eso hizo esto de los 300. Ahora, el corazón caído, hermanos, siempre quiere robarse la gloria de Dios. En la salvación ocurre lo mismo, como les dije hace un momento. El pecador por naturaleza quiere presentarse delante de Dios con algún mérito propio y decir, yo contribuí a esto, ¿no? Cuando la obra fue totalmente de Cristo en la cruz del Calvario, por su obra, por el evangelio de Cristo y por el don que Él derramó sobre nosotros, que fue el Espíritu Santo sobre nosotros, nosotros podemos decir, Señor, yo creo en ti. No es por nosotros, nada tuvimos que ver, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, hermanos, Dios derriba toda confianza en la carne para que aprendamos a depender únicamente de Él. Yo no sé cómo usted se sienta en este día. Yo no sé usted cuánto comprenda de esto, en qué magnitud, porque todos los que estamos aquí tenemos diferente contexto, ¿verdad? Todos tenemos diferente experiencia, diferente madurez, diferente conocimiento. Dios trata con cada uno diferente. Así es que yo no sé de qué manera esté tratando Dios contigo hoy, pero sí es una verdad que debemos atesorar en nuestro corazón y valorar, que Dios es el único que obtiene la victoria. Y aquí me gustaría que nos hiciéramos una pregunta muy sincera. ¿Cuántos de nosotros
confiamos más en nuestra fuerza e inteligencia que en Dios mismo. Tal vez unos más, otros pocos, otros menos. O tal vez digamos sí, pero nuestros hechos. Bien, permítame darle una ilustración verídica. ¿Recuerdan allá en Segunda de Crónicas 20, Josafat? ¿Se acuerdan de Josafat? ¿Sí han leído Josafat? Enfrentó una multitud mucho mayor que Judá. Si gusta ir para allá, vamos a Segunda de Crónicas 20. Una multitud mucho mayor que Judá. Bueno, es que es el capítulo. Mejor vamos rápido. Ya cuando tenga tiempo, si gusta apuntarlo. El rey confesó: no sabemos qué hacer, pero a ti volvemos nuestros ojos, dijo Josafat. Y el Señor peleó por su pueblo mientras ellos reconocían su incapacidad. Esto lo podemos leer. Esta escena es una escena verídica. Josafat, ¿quiere leer? Si ya lo tiene por ahí, es que no apunté la cita, nada más apunté 20. Pero es una escena que confirma que Dios suele colocar a sus hijos en contextos donde la única explicación posible para la liberación sea su propia mano soberana, o sea, palpable, como aquí en los 300. Dios coloca a los hombres, les dice que nos hace ver pues en nuestra vida que solamente Él merece la gloria. Yo no sé de qué manera te ha mostrado a ti, aquí que estás aquí. Tal vez en lo personal, cada uno de nosotros hemos sabido quién es Dios, sabemos quién es Dios. Y hoy me gustaría recordarte que no desprecies los tratos humillantes de Dios en tu vida. A veces Dios nos humilla, hermanos. A veces Dios nos baja a manera de que nosotros nos veamos como nada, hermanos, para Él ser exaltado y entonces decir nosotros: perdóname, Señor, aquí estoy. De lo contrario, estamos exaltados. De lo contrario, somos orgullosos. A veces Dios reduce nuestros recursos, quebranta nuestros planes y nos deja sin apoyo humano para arrancarnos de la idolatría del yo. Del yo. La verdadera madurez cristiana, hermanos, comienza cuando dejamos de admirar nuestra fuerza y empezamos a gloriarnos únicamente en la gracia de Dios y decimos: por Él, por ti, Señor, es que estoy aquí. Por ti es que tengo vida, por ti es que respiro. Por ti es que tengo esta familia. Solo por ti, Señor. Examinémonos hoy, hermanos, ¿en qué áreas estás confiando más en tu capacidad que en la providencia de Dios? ¿En qué áreas estás confiando más en ti que en la providencia de Dios? En el ministerio, en la economía, en el hogar, en tus dones, en tu experiencia o incluso en tu conocimiento bíblico. Dices: no, yo sé mucho. Entonces, hermanos, debemos arrepentirnos de toda jactancia. Hoy Dios nos está llamando a ver nuestro orgullo, a observarnos por dentro cómo estamos realmente. ¿Cuánto orgullo hay en nosotros? ¿Cuánto menospreciamos a Dios y lo rebajamos y nosotros nos exaltamos? Reconoce delante del Señor tu completa dependencia de Él y da pasos concretos de obediencia que muestren que tu confianza está en su poder y no en nosotros mismos. Dios sí es quien nos da lo que necesitamos, ¿cierto? Todo. La victoria y todo, no solamente la victoria, le pertenece al Señor. Venimos platicando con Sofía ahorita del Big Bang y de ¿cómo se llama? La evolución, ¿no? Le digo, ¿cuántos changos ya no fueran hombres ahorita? De tanto tiempo, ¿no? Si son evoluciones, y son solo teorías, pero ya la enseñan en las escuelas como verdades. Así es que estamos mal, ¿verdad? Entonces, hermanos, Dios es quien nos da lo que necesitamos en todo aspecto y nosotros debemos reconocerlo. Y de esta manera mostramos humildad ante Dios y reconocimiento, ¿verdad? Y con esto vamos a pasar a nuestro siguiente punto, hermanos. Dios fortalece a los suyos por medio de su palabra y su promesa. Es la manera que la fe se sostiene en nosotros, hermanos. Su palabra nos da aliento, su palabra nos alimenta, nos fortalece, la fe crece, la oración, la comunión con Dios nos hace fuertes.
creemos más en Él, nos admiramos, pero también valoramos las verdades de sus promesas, porque Él nunca es infiel a sus promesas. Y eso nos afirma nuestra fe. Entonces, hermanos, Dios fortalece a los suyos por medio de su palabra y sus promesas. Aquí en la batalla del Señor, esta batalla condescendió a la debilidad de Gedeón y le dio la confirmación. Gedeón oyó que Dios ya había entregado a Madián en sus manos. Escuchó lo que estaban diciendo y se afirmó y dijo, vamos, ya entregó Dios en nuestras manos al enemigo. La fe del creyente, hermanos, no descansa en circunstancias visibles, sino en la palabra de Dios, en lo que Dios dice, no en cosas artificiales. Y la palabra de Dios no es artificial, ¿verdad? La palabra de Dios es verdadera. Así del mismo modo, nuestra esperanza, hermanos, de salvación, no descansa en sentimientos, en decisiones, en esfuerzos religiosos. Voy a la iglesia todos los domingos, voy a la oración, hago esto, hago este otro. Entonces seríamos nosotros los que estamos haciendo para nuestra salvación. Bueno, no lo hacemos para salvación, lo hacemos porque ya estamos en Cristo, porque pertenecemos a esa familia de Dios y Dios nos dice en su palabra que nos reunamos. Dios nos pide que como familia estemos unidos en oración, orar sin cesar, estar juntos y tantas cosas que en su amplitud nos marca la Biblia, ¿verdad? La palabra de Dios que hagamos, pero todo esto no lo hacemos para ganar o obtener algo de Dios, sino por agradecimiento y por amor que ya somos parte de ello. Cristo es la palabra encarnada, hermanos, el cumplimiento de todas las promesas divinas y el fundamento firme de la fe salvadora. Y en Él nos juntamos, nos unimos, nos unificamos. Y es una bendición, hermanos. Entonces, aquí Gedeón fue fortalecido no por ver un ejército pequeño, sino por oír que Dios ya había determinado la victoria. Y esto le dio fe. Y aquí, hermanos, es donde quiero llamar su atención a que no edifiquen su seguridad, hermanos, sobre emociones superficiales. Necesitamos edificar nuestra seguridad sobre Cristo, sobre el fundamento, sobre la palabra de Dios, sobre la verdad bíblica de sus promesas, todo lo que nos pide Él. Hay días en que el corazón se siente fuerte, hermanos, y hay otros días que se siente seco, temeroso, o confundido tal vez. Pero la certeza del creyente no se sostiene en el termómetro del ánimo, hermanos, sino en la fe. En la fe de dónde estamos, la fidelidad inmutable de Dios. La victoria es del Señor, hermanos. La victoria es del Señor. Debemos volver una y otra vez a la palabra. Ahí Dios fortalece las manos caídas, corrige nuestras dudas y afirma la esperanza de los santos. ¿Cómo se siente usted cuando viene los jueves a oración? Como que algo cambia, ¿no? Como que parece que no, pero cuando no viene es diferente. O cuando no ora es diferente. Se siente diferente, como que la confirmación del Señor está en esa comunión y dice uno, bueno, yo ya lo puse en las manos de Dios y todo lo que pasa en este día es porque el Señor así lo quiso, porque yo ya lo encomendé a Dios. Y la fe cambia, la firmeza cambia, no importa lo que suceda a tu alrededor, sea bueno para ti o sea malo, lo que está pasando es porque tú ya lo encomendaste a Dios y sabes que Dios es el que te está guiando en ese día. Pero cuando no lo haces, entonces hay una duda, y Señor, algo pasó, perdóname, y empieza uno a menguar un poco la fe, ¿verdad? Entonces es bueno, hermanos, orar para poder fortalecernos en la comunión con nuestro Dios. Es bueno, hermanos. También podemos establecer que, como algo práctico, ¿qué podría ser? Hay llamadas disciplinas espirituales, no sé si... La palabra disciplina no nos gusta mucho, ¿verdad? Pero así hay teología, hay libros también de disciplinas espirituales donde ¿qué es lo que hacen? O sea, nada más hacer lo que no estás haciendo en Cristo. Disciplinar tu vida, pues.
cómo hacerlo. La lectura, por ejemplo, la meditación, en torno a la escritura, la comunión, o sea, todas esas cositas son disciplinas que nosotros podemos hacer en nuestra vida. Si estás enfrentando temor o dudas, cansado, incertidumbre, pues no te aísles de la palabra, más bien ve a la palabra. La victoria es del Señor. Y estoy dando ejemplos prácticos, hermanos, porque necesitamos, yo creo que ya tenemos mucho de conocimiento de la palabra de Dios y nos enfocamos, y yo creo que ya conocen la historia también de Gedeón, muchos aquí, pero lo importante, ¿qué podemos extraer de ahí, hermanos? ¿Y qué podemos aplicar a nosotros en nuestra vida? Bueno, hay promesas bíblicas que te afirman en convicción por medio del Espíritu Santo. Debemos recordarlas, debemos de saber qué es lo que está pasando. Y Dios sigue fortaleciendo a sus hijos por medio de su verdad, hermanos. Último punto que quiero darte. Dios da la victoria por medios débiles para que su poder sea evidente. Y casi estamos viendo lo mismo, hermanos, pero todo nos lleva a lo mismo. La victoria es del Señor. La salvación es de Cristo. Dios da la victoria por medios débiles para que su poder sea visible. Vamos a leer 16 al 25, hermanos. Si alguien gusta leerlo, adelante. Repartieron los 300 hombres en 3 escuadrones. Dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas al viento dentro de los cántaros. Y les dijo: miradme a mí y haced como hago yo. He aquí, cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta, y todos los que estarán conmigo, vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis: por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón, los 100 hombres que llevaba consigo, al extremo del campamento, al principio de la guardia de los medianoche. Cuando acababan de renovar los centinelas, tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros tomaron en mano izquierda las teas, y en la derecha las trompetas, donde tocaban, y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto alrededor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Zedera y hasta la frontera de Abel Mehola en Tabar. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y todo Manasés, siguieron a los madianitas. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín, diciendo: descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Betbara y del Jordán antes que ellos lleguen. Juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Betbara y del Jordán, y tomaron a 2 príncipes de los madianitas, Oreb y Seb, y mataron a Oreb en Peña de Oreb, y a Seb lo mataron en Agar de Seb. Y después que siguieron los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Seb a Gedeón al otro lado del Jordán. Muy bien, muchas gracias. Dios da la victoria por medios débiles para que su poder sea evidente. Vemos el relato aquí que con trompetas, cántaros y antorchas, el Señor derrotó a un enemigo innumerable. ¿Se fijan cómo hizo todo esto? O sea, todo el relato subraya que la victoria vino de Dios. Todo es del Señor, su máxima expresión del Evangelio, la salvación. Ya nosotros conocemos el relato, ya lo leímos nuevamente, ya vimos, pero relacionándolo, hermanos, con lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, Dios venció el pecado y la muerte y a Satanás, no por medio del poder humano, sino por medio de la debilidad aparente de la cruz. Él se humilló hasta los... Imagínense todo lo que le hicieron a Dios, hermanos. Despojándose él de su poder, no usando su poder como Dios,
Vino a entregarse, humillándose, siendo escupido, siendo azotado, para que tú y yo tuviéramos esa salvación. Jesucristo, el verdadero y mejor libertador, triunfó, ¿cómo? ¿Siendo qué? Humillado. Humillado. Hermanos, si nosotros no queremos humillarnos ni un poquito, cuando Él nos dice que le imitemos a Él, ¿verdad? Jesucristo triunfó siendo humillado, crucificado y sepultado, y en su resurrección, hermanos, manifestó definitivamente el poder salvador de Dios. Ahí fue donde se vio el poder y lo que iba a suceder después de esa humillación. La cruz destruye nuestro orgullo, hermanos, porque ahí vemos que no podíamos salvarnos a nosotros mismos. ¿Cuándo podríamos hacer eso? Y aunque hubiéramos podido morir en una cruz o entregar nuestra vida, somos pecadores y la ofrenda ante Dios tiene que ser limpia. Y solamente el Cordero sin mancha, Jesucristo, pudo quitar ese pecado porque Él no estaba relacionado con el pecado. La salvación no se encuentra en la fuerza del hombre, hermanos, entonces seguimos de lo mismo, sino en la obra perfecta de Cristo a favor de los pecadores. En 1 Samuel, por ejemplo, ya conocemos esa historia. David venció a Goliat, ¿cómo, hermanos? No lo venció con la armadura de Saúl, ¿se acuerdan? Ni siquiera podía con ella, ¿verdad? Estaba muy pesada. No la venció con la armadura. No usó recursos humanos impresionantes para vencer a este gigante. ¿No? ¿Cómo fue él? En el nombre de Jehová de los ejércitos, en el nombre de Dios, para su gloria, por él y para él. El joven pastor entendió que la batalla era del Señor. De igual modo, los cántaros de este Gedeón, las trompetas y las antorchas de jueces aquí subrayan que Dios no necesita los medios que el hombre considera poderosos para cumplir su propósito. Él se deleita en exaltar su poder mediante instrumentos débiles, hermanos, instrumentos que se humillen a Él, instrumentos que reconozcan su gloria y que digan: Señor, aquí estoy. Dame dirección porque yo no sé por dónde. Guíame, instrúyeme, dependo de ti y no de mí mismo. Hermano, no menosprecies la aparente debilidad de los medios de gracia. Dios tiene medios de gracia que ha derramado sobre nosotros, que nosotros despreciamos. A veces los despreciamos o mucho los despreciamos. ¿Cuáles son los medios de gracia? Uno de ellos, pues es lo que estamos hablando, reconocer que todo viene de Él y que por gracia somos salvos, por gracia estamos aquí, por gracia tenemos, por gracia recibimos y por gracia damos también. Es todo, hermanos. El mundo desprecia la predicación, la oración, la comunión de la iglesia porque no parecen impresionantes. Ellos quieren algo. Cuando no estamos en Cristo, hermanos, cuando no estamos en la fe, queremos ser impresionados para poder ser guiados por esas cosas. Pero en Cristo, hermanos, ya no necesitamos impresionarnos solamente de Él. Solamente necesitamos ser impresionados de Él para que nuestra fe crezca y nos afirmemos en su gloria. Entonces, hermanos, Cristo edifica, Cristo santifica y Cristo preserva a su pueblo. No busques una espiritualidad espectacular. No busques algo, una palabra que usa el pastor Gess, un éxtasis. Ser, como casi algo sobrenatural que sientas, que quieras experimentar. Eso no creo que sea de Dios. No busques una espiritualidad espectacular, persevera, humillante en aquello que Dios te ha ordenado. ¿Qué te ha ordenado el Señor? Su poder no depende del brillo humano, hermanos, sino de su designio soberano. Y para eso nosotros debemos ser mansos y humildes de corazón para poder seguir su voluntad. Sirve al Señor con fidelidad, aunque te sientas pequeño, limitado, poco visible. A veces nos pasa eso, ¿verdad?
Te puedes sentir poco visible, te puedes sentir defraudado porque no te admiran, no te ven, no te valoran, por así decirlo. Pero Dios sabe lo que está haciendo. Sigamos adelante, humillándonos ante Dios. Padre de familia, pastorea tu hogar con la escritura y la oración. Es importante. Hace rato el pastor Ges decía sobre la necesidad de la comunión, ¿no? O sea, bueno, los que participan, no solamente en eso, sino en todo tenemos que estar los padres pendientes, ¿no? De cómo va nuestra familia, cómo vamos nosotros, y estar buscando cómo primeramente llenarnos nosotros de Dios para poder instruir a los demás, ¿no? Porque si estamos vacíos nosotros, ¿con qué vamos a dar a los demás? ¿No? Entonces, debemos pastorear los padres de familia, nuestro hogar. Debemos tener nuestra comunión con Dios, la escritura. Cuando haya chance o oportunidad de evangelizar y hablarles a los demás de Cristo, de lo que ha hecho en nosotros, eso también es un mandato, ¿verdad? No solamente como testimonio de que nos observan, sino también cuando haya oportunidad, pues orar a Dios y decir, Señor, ¿será que a este le tengo que decir, hablar el evangelio? Prepara su corazón y hablamos de él, hablamos de esto, ¿no? Entonces, hermanos, hablar de Cristo, aunque no te sientas elocuente, no te sientas así como que, híjole, ¿qué le voy a decir? ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, pues tú hazlo. Hay muchas cosas, hermanos, que podemos aprender de esta escritura, pero el Señor sigue usando vasos frágiles para mostrar que la excelencia del poder es suya y no nuestra. La excelencia del poder, hermanos, es suya y no nuestra. Dios merece todo, pero sí nos usa la iglesia, de manera que tenemos que humillarnos para poder ser usados. Con orgullo no creo que Dios nos esté usando. Con vanidad no creo que Dios nos esté usando. Así es que sirve, predica, ora, obedece, pero hazlo descansando en el poder del Señor y no en tus capacidades. Sea lo que sea que te ha puesto el Señor, hermanos. Si eres padre de familia, adelante, tienes que pastorear. Si eres mamá, también tienes que... tantas cosas, ¿verdad? Sujetarse a tu esposo, el esposo amar a la esposa, guiar a los hijos. Tenemos una infinidad de mandatos que Dios nos pide en la palabra de Dios. Pero no es hasta que nos humillamos y nos afirmamos cuando nosotros de verdad le damos la gloria a Dios en todo. Si alguien aquí aún no ha creído en Cristo, yo no conozco los corazones, conozco las personas y ya los conozco a todos, creo, pero ¿cómo está tu corazón con Cristo verdaderamente? Este pasaje nos muestra que no puede salvarnos a nosotros mismos. La victoria es del Señor. Así como los 300 de Gedeón y todo lo que Dios preparó para Gedeón, para hacer esto en esa magnitud y impresionarnos con esto y dejarlo aquí plasmado en la palabra de Dios para que nosotros aprendamos sobre de él. Hermanos, esto le pertenece a Dios y también la salvación y tu vida le pertenece a Dios. Y si vamos a ser victoriosos o lo que pasemos en esta vida no es por nosotros, tenemos que comprender que es por Él. La victoria es del Señor. Ahora, no sé qué tan afirmado estés en Cristo, pero si tú necesitas en cualquier índole, humíllate a Él hoy. Pídele perdón. Y digámosle, Señor, ayúdame, porque sin ti yo no puedo avanzar de aquí en adelante. Tal vez te he fallado de aquí hace un tiempo, pero ya no quiero permanecer ahí. Reconozco que la victoria es tuya y que, Señor, solamente tú eres el que nos puede guiar a toda verdad. Entonces, hermanos, si tu pecado te ha alejado espiritualmente, impotente, culpable, te ha dejado delante de Dios y sin esperanza en ti mismo, también el Evangelio es la única solución y la única esperanza para rescatarte de eso. Él murió en la cruz por pecadores y resucitó victorioso al tercer día. Y hoy te llama a arrepentirte de tus pecados, a abandonar toda confianza en ti mismo y a creer solamente en Él. Solamente en Él para el perdón de tus pecados. Tal vez para salvación de tu alma. Tal vez para redirigirte a otro lado, de donde estabas mal.
No sé qué haga el Señor en tu corazón o qué haga en mi corazón hoy o qué siga haciendo Él. Pero lo que sí debemos hacer, hermanos, es reconocer que Él merece toda la gloria. Que solamente por Él estamos aquí. Que nosotros no podemos hacer nada. Y si Él ha sido misericordioso, por Él es que estamos aquí. Porque Él ha sido misericordioso. Entonces, hermanos, ven a Cristo con fe porque Él es poderoso para salvar a todo aquel que cree. A todo aquel que pone su confianza. Y como les digo, no solamente para salvación, sino para seguir adelante en sus caminos. Cada día tenemos batallas, cada día tenemos luchas, cada día tenemos dificultades. Este cuerpo cada vez se va cansando más. Nuestro cuerpo, cada día, hermanos. El tiempo no para, nuestro cuerpo se cansa y dependemos más de Él todavía y cada día. Así es que, hermanos, vengamos a Cristo, afirmemos nuestra fe. Él humilla al hombre y confirma a sus siervos por su palabra y obra por medios débiles para Él ser exaltado y reconocer que nosotros no tenemos nada, hermanos.